variables de una función. Si son dos variables, es la suma de dos derivadas multiplicada por su diferencial. Si es tres variables, es la derivada multiplicada por su diferencial. Entonces, pero sigue siendo una variación lineal. Son lineales, por decir, área, metros cuadrados, volumen, metros cúbicos, longitud, temperatura. No depende del tiempo. Y las variaciones que dependen del tiempo, generalmente, que es la variable independiente, son las variaciones compuestas como la velocidad, la variación de la temperatura respecto del tiempo, el crecimiento, etcétera, etcétera, son variaciones unidades compuestas. Hoy, al decir de hablar de derivada, otra vez estamos hablando de variaciones, pero aquí dice derivadas direccionales y gradientes. Primero, derivada direccional se refiere a la variación, pero en un sentido. ¿Sentido a qué se refiere? En forma vectorial, ¿de dónde a dónde? O sea, generalmente estas variaciones se dan para nivelación de terreno, para variación de temperatura, para los datos de precipitación, para circuitos eléctricos, para la corriente eléctrica, pero variación respecto a un vector quiere decir, variación. Ustedes saben de física que el vector tiene módulo y sentido y dirección, ¿sí o no? Módulo es el tamaño, sentido, en qué sentido va, si de norte a sur, de este a oeste, y la dirección es el ángulo que está inclinado con relación a la vertical. Entonces, estas derivadas se refieren, en otros libros, también en otra bibliografía está que dice derivadas vectoriales, pero yo lo digo más sencillo, derivada direccional, o sea, es la variación según la dirección. Y el gradiente es el cálculo de la variación, pero expresada en forma de vector, que tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, eso quiere decir... Entonces, eso quiere decir variaciones en el que está molestando. Ingeniero. Sí. Sí. Este es para el grupo igual Y1, disculpe. ¿Cómo es Y1? ¿Qué es eso Y1? No conozco. Licenciados, somos el grupo A1. ¿A qué se meten por lo del A1? Pero usted nos dijo en nuestro grupo. Vaya, hombre, que son ustedes. Para el A1. Salgan de ahí, esto es para ingeniería. Vaya, que son Ya. Ya, hasta luego. Ya hacen los del A1 ahí. Ya, me están perjudicando. Ya, mañana. Chao, chao. Ya, sigamos entonces. Estaba diciendo que derivada direccional y gradiente. Derivada direccional se refiere a la variación según un vector y el gradiente es la variación expresada en un vector. Les voy a dar un ejemplo sencillo. La variación de temperatura, por ejemplo, de Santa Cruz hacia Samaipata. Yo estoy en Santa Cruz y quiero calcular la variación de la temperatura en Samaipata. ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? No conocen Samaipata ustedes. De Santa Cruz a Samaipata, ¿la temperatura aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye porque allá hace más frío, ¿sí o no? Entonces, pero yo digo, al ir de Santa Cruz a Samaipata, la temperatura disminuye. Si aquí era 25 grados, allá va a estar 18, por decir. Eso es en ese sentido. Pero si yo digo en otro sentido, de Samaipata a Santa Cruz, entonces la temperatura aumenta. Por eso la variación puede aumentar o disminuir, depende del sentido que tome. Ese es lo que es derivada direccional, ¿ya? Entonces, ahora, aquí por ejemplo muestro una colina que dice que Z igual a F de X, esta colina, la variación de la pendiente con respecto a Y es la derivada respecto de Y. La variación respecto a la de X es la derivada respecto de X, o sea, en largo y ancho. Esta pendiente, por ejemplo, se utiliza así, se llama curva de nivel,
para que no exista la erosión hídrica, que quiere decir cuando llueve todo esto va a arrastrar. Por esa razón se calcula la variación en X y la variación en Y según un vector. Ese es un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo es el mapa de los datos meteorológicos de Bolivia o de Santa Cruz. Por ejemplo, la función temperatura. La función temperatura en sentido este y oeste. Entonces, la derivada parcial representa el cambio de la temperatura al este, el cambio de la temperatura al norte, y asimismo podemos sacar el cambio de temperatura hacia el sur. Por esa razón, estos son mapas hidrometeorológicos que se llama de lluvia, de temperatura y de presión y de humedad relativa. Estas son mapas construidas que ustedes como ingenieros van a utilizarlo. Esto se utiliza y se utiliza en la computadora. Para ustedes muy ideal esto, ya no necesitan ir al campo. Mediante un software con los puntos ustedes pueden determinar en su computadora. Es justo que se ajusta al área que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de variación. Bueno, pero vamos a ir a la parte matemática que dice de qué se trata, cómo calculamos ahora la derivada direccional, ¿ya? Ahora vamos ya a la parte matemática. Una función z igual a f de x y, esta es su gráfica, ¿ya? Y una superficie, que es una superficie, y su dominio es esto, todo lo que está con celeste. Está el punto, y en ese dominio está un punto que se llama el punto P de X, que es dominio de F. Y ese punto, en ese punto también existe el punto de aplicación en física, acuérdense, ahí existe un vector en el plano, coseno de sub i, seno de sub j. Entonces hay un vector. Entonces, en conclusión, la derivada direccional es la función superficie en el cual existe un punto de aplicación y un vector para calcular la derivada de la función tanto en x y y en dirección de este vector. Al final vamos a llegar, en otras palabras, es el producto escalar de dos vectores, ¿ya? Y un vector, ustedes saben, se descompone en X en coseno de Y y en Y su componente seno de J, ¿no es cierto? Eso sabemos de física y por las razones trigonométricas podemos determinar. Entonces aquí yo muestro la función superficie, que los terrenos, los áreas, las montañas se representan mediante una función de varias variables, de dos o más variables, ¿ya? Entonces ahí vemos la definición. ¿Cómo se define una derivada direccional? La derivada direccional matemáticamente se define como un límite de una función incrementada menos la función sin incrementar, pero en dirección de un vector que son sus componentes lambda y mu. O sea, también la derivada direccional es un límite de la función incrementada menos la función sin incrementar matemáticamente, pero en dirección de un vector. En derivada normal era derivada parcial, que era respecto de x, respecto de y se aumentaba. Aquí no, x y y se incrementa, pero con los componentes del vector. Si f de x tiene esta función, las derivadas parciales en el punto, el y está en dirección del vector b, entonces esto se lee derivada direccional. Fíjense el piquito que se pone, algunos no saben escribir, en el examen o en el práctico escriben burrera. Si no está así, por favor pregúnteme, ¿qué quiere decir ese chiquitingo? Esa B chiquitita con su flechita, pregúntenme, no los voy a retear, pero lo grave es escribir burrera sin saber, ¿sí o no? Entonces, derivada direccional en dirección del vector B, fíjense, de la función, es la derivada de la función respecto de x por el coseno de tita, que es coseno de tita, es el coseno del ángulo del vector que está en el plano, y la derivada de f respecto de y por seno, ¿ya? Entonces eso quiere decir, si la función f de x está en el punto, pero el vector no es el vector que hemos descrito en el plano, entonces tiene otros componentes, a sub i más b sub i, entonces la derivada direccional es derivada direccional de la función
derivada parcial de A por el componente del vector en X, la derivada de la función respecto de Y por el componente en Y. ¿Entendido? Entonces, estas dos formas. Si no existe el vector, a ustedes le dicen es el vector normal, es esta la derivada direccional. El vector normal tiene esta expresión, así, coseno de I por seno de I. Pero si les dan otro vector, este vector obviamente tiene que ser vector unitario. Pregunta, ¿qué quiere decir vector unitario? Vector unitario, ¿qué quiere decir? Que es un vector que... Que el módulo, el tamaño es, ¿cuánto? ¿Qué es vector unitario? Entonces, ¿se fueron mis alumnos? ¿Ah? O sea, han dormido. ¿Qué pasó? No pueden dormirse cuando estoy iniciando mi clase, pues. ¿Qué es vector unitario, jóvenes? Si no saben el vector unitario... ¿Cómo? Que su módulo es 1. Eso, ¿y cómo se saca el módulo? Se saca el módulo elevando al cuadrado, tanto en plano, verdaderamente, usted lo dijo. Un vector unitario se denomina cuando su módulo o su tamaño es la unidad. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Observaciones. Si el ángulo θ es 0 del vector, entonces esta es la derivada direccional. Lambda 1 mu 0. Si el vector es θ, 90 grados, porque seno de θ es 0, y entonces esto también puede estar derivada direccional. Solo por una derivada quiere decir que el otro componente es 0. ¿Ya? Bueno, ahora vamos al ejemplo, a lo que ustedes quieren llegar. ¿Ya? No sé si se les quedó. Derivada direccional se define como una derivada de la función multiplicado por los componentes del vector unitario que está. Por esa razón se llama derivada direccional. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ejemplingo, Michi, fíjense, determinar la derivada de la función. Esta es la función, este es el ángulo θ, que es el valor de la dirección del vector. En dirección del vector coseno de θ sub i, seno de θ sub i. Los componentes son estos, reemplazados. Entonces, primer paso, si quieren graficamos, ustedes van a verificar en su cuaderno o en el derive, la gráfica de esta función es esta es la gráfica. Ahí está, gráfico de la función. Derivada de esta función, ahí está, derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. Segundo paso, determinar la derivada direccional. ¿Cuál es? La derivada direccional es la derivada por los componentes del vector. ¿Ya? Si el valor de θ vale 3 pi tercio, entonces podemos reemplazar y este es la derivada o finalmente simplificado esto, pero no hay el punto. Aquí no existe el punto. Entonces, la derivada direccional está en forma algebraica. No existe el punto. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo 1. Si hay alguna pregunta, jóvenes, me dicen, por favor, algo que no esté claro o algo que lo he hecho directo, que lo estoy explicando directo. ¿Ya? Ejemplo número 2. Aquí cambia un poco la figura. Determinar la función f de x, esta es la función. Ahora sí existe en el punto de aplicación 3, 4, en dirección del vector 3i menos 4j. Esta es la gráfica de esta función, que lo saqué yo del derive. Y aquí está el punto de aplicación 3, 4, y aproximadamente estoy simulando, ¿ya? Primero determino las derivadas parciales y reemplazo el punto, ¿entendido? Su derivada, el punto y el resultado es un número. Respecto de y, igual determino y es un punto, ¿ya? Segundo paso, determino el vector unitario, aquí lo que decía su colega. El vector unitario es los componentes del vector dividido entre su módulo. La cosa que cuando sume sus componentes debe dar 1. Entonces, el módulo del vector se calcula, le estoy recordando, el componente en x al cuadrado, componente de y al cuadrado, y eso da 5. Entonces, mi vector unitario es 3/5 de y por 4/5 de j. Y entonces,
Ahora calculamos, tercer paso, la derivada direccional. La derivada direccional en dirección del vector B en el punto 3, 4 es la derivada direccional, la derivada parcial en X por su componente del vector. Es un producto escalar, en otras palabras. La derivada parcial por su componente. Si A era 3/5 y B 4/5, reemplazamos, entonces el resultado da negativo. La derivada direccional en el punto 3, 4 es menos 7/25. Como es negativo, ya puedo interpretar. Existe una disminución de 7/25 en dirección de ese vector. Eso se dice así, se lee. Ya luego vamos a ir en las aplicaciones. ¿Entendido? Este es el procedimiento que estoy haciendo y así quiero ver su práctica. ¿Ya? Ahí, otro ejemplo. Aquí, dada la función dice determinar la derivada direccional en el punto en dirección del vector B. ¿Cuál vector B? Este nomás es el vector B, porque no me da un vector. Y determinar el valor de θ para que la derivada direccional sea máxima para ese ángulo. ¿Qué hacemos? Lo mismo, derivada direccional, aquí en el punto, porque me da el punto. Ya, segundo paso, tenemos que derivada direccional en el punto, reemplazamos la derivada direccional. Muy bien. Ahora, aquí determinamos el ángulo θ. ¿Cómo? A esto lo tomamos como una función, derivamos primera y entonces igualando a 0 determinamos el valor del ángulo θ. Y quiere decir que en este ángulo θ está la derivada. Luego reemplazamos coseno, la derivada en X por su componente del vector, la derivada en Y por su componente del vector, y eso es un medio por un medio, y entonces que la derivada direccional máxima es una unidad. Quiere decir que aumenta en una unidad. ¿Ya? Eso quiere decir otro ejemplito. Bueno, ahora derivada direccional en 3 variables. No varía, es la diferencia, no existe mucha diferencia, lo único que se aumenta es una variable más. ¿Cómo se define? Se define como el límite de la función aumentada menos la función sin aumentar dividido entre el aumento, pero en dirección del vector tridimensional A, B, C. A sub I, B sub I, C sub K. Eso quiere decir, en el espacio. Entonces es lo mismo. Derivada direccional en dirección del vector B unitario es la derivada en X por su componente en X, derivada en Y por su componente en Y, derivada en Z por su componente en Z. Entonces lo mismo, nada más que se aumenta una variable. Aquí tenemos lo propio, derivada de esta función en el punto en dirección. Lo único que hay que tomar en cuenta, si este no es unitario, hay que hacerlo que sea unitario. Las derivadas ahí están en X, en Y y en Z en el punto. Aquí calculo el vector unitario. El módulo del vector es 3, por lo tanto el vector unitario es 1/3, 2 tercios más 2 tercios positivos. Ese es el vector. La derivada direccional es la multiplicación de los componentes por su derivada, y ese resultado es menos 1. Si estaríamos en una aplicación, diríamos que ese menos 1 es que existe una disminución en una unidad, dependiendo de qué vamos a utilizar: área, volumen, perímetro, corriente eléctrica o caudal, etcétera, etcétera, ¿ya? O circuito eléctrico. Ejemplo 2, para una función, lo mismo, pero aquí hay un ejemplito distinto para que ustedes hagan hechos distintos ejemplos en su apunte. Aquí da la función, pero da el punto de aplicación del vector de P hasta Q. Entonces vale decir que hay una aplicación. Aquí está P y en ese sentido está Q allá. Entonces, primero hacemos la derivada en el punto. ¿Está bien? Ahora, segundo, determinamos el vector Q porque no hay vector, pero esta es la forma. Y menos Y sub 1 o X menos X sub 1, Y menos Y sub 1, etc. Por la diferencia de sus coordenadas, igual que en una recta se calcula el vector. Pero este vector no es unitario. Sacamos el módulo, que es raíz de 30,
y luego recién este vector unitario. Y multiplicamos la derivada por su componente del vector y ya está, que es lo mismo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hemos aprendido solamente derivadas direccionales en un punto, tanto en dos variables y en variables, desde el punto de vista matemático. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Está bien, no? ¿Entendido? Sí, Es señor. fácil, porque yo se lo estoy haciendo de cada forma, 1, 2, 3 ejercicios, ¿ya? Ustedes se van a guiar de esto. La forma de estudiar para el examen, ¿cómo es? Si ustedes no sabían. Primero, por eso le estoy diciendo transcribir el cuaderno. Primero, entiendan los ejercicios que yo he resuelto en el cuaderno, en su apunte, en el anillado. Para eso se han comprado. Segundo, voy a hacer el práctico. Y para hacer el práctico me guío en lo que he hecho. Es que a mí yo he seleccionado los ejercicios. No he puesto así por así. De acuerdo a lo que avanzo, pongo los ejercicios. ¿Ya? Entonces, seguramente unas variaciones ahí, en vez de ser fracción, va a ser raíz, en vez de ser raíz, va a ser exponente, nada más. Esas son adornos, se llaman en matemáticas. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ahora atiéndanme, esto a veces no me entienden nunca. Ya, atiendan. Gradiente de una función. Les he dicho que expresamos la variación vectorial, si quieren, la variación de la derivada direccional, que es, expresamos la derivada direccional en un vector, nada más, no se asusten, no es otra cosa. Es casi lo mismo, fíjense. Gradiente se refiere a expresar la variación según un vector mediante un vector. O sea, hacemos esa expresión. Miren, esto es en el plano, esta es una superficie en el plano y este es en el espacio. Ya una función, un gradiente en el plano XY y aquí un gradiente en el plano, en el espacio XYZ. Dos cosas distintas. Y si quieren ver, esto está en el libro de Stewart, está en el libro de Leighton, está en el libro de Larson. Cualquiera de esos libros, los últimos y los mejores de última edición pueden observar, también pueden mirar. Casi yo los veo ahí a los profesores chipándose en todo esto. Ustedes fíjense, a los ingenieros paran, los que no dominan esto están fregados y es fácil, ¿no? Entonces hay que dominar esta partecita. Y es sencillo porque hay que ubicarse de qué se trata, ¿ya? Entonces, gradiente, atiéndame, gradiente de una función z igual a x se define como un vector y se denota así. Delta F quiere decir gradiente. Aquí le falta su flechita, ¿ya? Gradiente, este delta no es delta, es nabla. Parece delta, pero es un símbolo que se llama nabla, que sirve para expresar gradiente, ¿ya? Gradiente, delta, fíjense, no es delta volcado, por eso se llama nabla esto de acá. Ya en su apunte está. Es igual en el plano la derivada parcial de la función por y derivada parcial en y por j. O sea, directamente la derivada, sus componentes del vector son las derivadas. ¿Entienden? No necesito aquí de vector unitario. ¿Por qué? La derivada expresada directamente es un vector, la derivada parcial. Y en el espacio es tres derivadas. De f de x sub y, de f de x y sub j y de f de j sub k. Eso, cuando yo igual estoy aprendiendo, me confundía qué es gradiente, qué es derivada direccional. Ahora atiendan acá. ¿Quién puede leer esta nota que dice acá? Yo lo puedo leer, pero yo quiero que ustedes lo lean. Nota, ¿qué dice en la nota? ¿Alguien puede leer? A ver, ¿quién va a leer? Ingeniero, ¿me escuchan? A ver, lee, a ver. La derivada direccional también es posible expresar como el producto escalar del vector gradiente por el vector unitario. ¿Saben qué es? ¿Por qué está escondido su micrófono para que estuviera en el baño?
Ahora sí ya, ¿no? Ya, bueno. Dice, a ver, bien, gracias compañera. Aquí, la derivada direccional también, fíjense, no hay que confundir con el gradiente. También es posible expresar como un producto escalar del vector gradiente, este vector, y por el vector unitario. También eso significa derivada direccional. Por ejemplo, aquí, derivada direccional es el gradiente por el vector, ¿ya? Es lo que hemos estado haciendo, ¿sí o no? Derivada función es el gradiente en el espacio por el vector en el espacio. ¿Entendido qué es gradiente? Gradiente simplemente es un vector cuyos componentes del vector son las derivadas en el punto, tanto en el plano como en el espacio. Ahora, la derivada direccional se puede expresar como el producto escalar del vector gradiente por el vector unitario también. ¿Ya? Muy bien. ¿Esto para qué es? Para las aplicaciones. Ahí está. Ejemplo, ¿ya? Aquí dice, dada la función y el punto y el vector unitario, determinar, inciso A, el vector gradiente en el punto P. Inciso B, la derivada direccional en dirección del vector B. Aquí está completín. Primer paso. Determinamos las derivadas parciales en el punto. ¿Sí o no? Aquí está. Menos 8. Ahí está en el punto. Menos 8. 1. Y aquí 0. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ahí está. O sea, derivamos, reemplazamos el punto y nos da eso. Ya. Segundo paso, determinamos el vector gradiente, que es la derivada en el punto sub i, derivada en el punto en y, sub j, derivada en el punto de z sub k, y este es vector gradiente 1 sub i menos 8 sub j más 0 sub k. ¿Sí o no? Tercer paso, determinar la derivada direccional en función del vector gradiente. Pero resulta que este vector no es unitario. Hay que calcular y este es el vector unitario. Ahora la derivada direccional es el vector gradiente, que era este, que son sus componentes 8, 1, 0, por los componentes de este vector, y entonces el resultado es 17 sobre raíz de 14. Podríamos decir que disminuye en esta o aumenta en esta cantidad. ¿Entendido cómo calcular vector gradiente y derivada direccional? Pregunta, ¿está bien? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Si hay otro, bueno, aquí hay un resumen de derivada direccional. Esto tomar en cuenta, por favor. Una función f de x, y, z o f de... Ingeniero, Sí, sí, sí. ¿podría volver a aplicar lo que el método gradiente, por favor? Ya, vector gradiente es apenas determinar las derivadas parciales en el punto que son sus componentes del vector. Si no sabemos qué es componente del vector, estamos fregados, ¿sí o no? Los componentes son los coeficientes del vector dirección, ¿sí? ¿Está bien? Lo que les dije, primero se deriva para obtener los valores, que son los componentes. Entonces el vector gradiente es nada más, es derivada gradiente en el punto, es la derivada en el punto sub i, derivada en el punto en sub j y derivada del punto sub z, ¿ya? Ese es el vector gradiente, ¿ya? Del vector son las derivadas parciales en cada variable. La derivada parcial en x es el componente en x. La derivada parcial en y es el componente en y. Y la derivada parcial respecto de z es el componente en z. Si fuera en el plano, igual x y nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Muy bien. Ahora, atiendan a este resumen que yo hice. La derivada direccional y gradiente. Sea una función con derivadas parciales de primer orden, ¿ya? La derivada direccional de f en dirección del vector, ya saben qué es esto, la derivada direccional. El gradiente es los componentes de la derivada sub j. Ya, las propiedades son, si la derivada direccional, o sea que es el producto del gradiente por el vector
pues expresarse la derivada direccional así. Ya dijimos, acabamos de hacer. Si el gradiente es 0, entonces la derivada direccional es 0. El valor es máximo de la derivada direccional si se considera este positivo. El valor es mínimo si es que se considera este gradiente negativo. ¿Entendido? No el gradiente, sino el módulo del vector gradiente. ¿Ya? Esos son algún resumen que hay. Ahora sí, aquí voy a necesitar yo a mis lectores. ¿Ya? Primero voy a leer para no salirme, mejor está difícil acá. Miren, aplicación ya. La temperatura, estoy hablando, la temperatura en un punto de una lámina metálica es Tx cuadrado más Y cuadrado. Me da una fórmula, ¿sí? La temperatura. Determinar la dirección de máximo crecimiento de la temperatura en el punto 3, 4. ¿Cómo determinamos la temperatura de máximo crecimiento? Me está pidiendo el vector gradiente. Eso me está pidiendo, ¿ya? Entonces, fíjense, todo es gradiente de temperatura, quiere decir. Entonces, esta es la gráfica, por si acaso, de esta función. Esa es la gráfica, ¿ya? Primer paso, función temperatura en el punto 3, 4 de la placa. Digamos, aquí esta es la función temperatura que se ha hecho en el espacio. Primero, identificamos la función y el punto. Segundo paso, determinamos las derivadas parciales. Determinamos la derivada parcial en X y en y en el punto. Da 0, 0, 12 y menos 0. Ya están los componentes, la derivada en el punto. Luego, miren, determinamos el vector gradiente y el módulo. El vector gradiente es la derivada parcial en el punto sub i. Reemplazamos, este ya es el vector gradiente, que no le puse, pero ya se supone, por eso he puesto con celeste, que quiere decir este es el vector gradiente. Ahora, calculo el módulo, ¿para qué? ¿Para qué calculé el tamaño? Dice, interpretar el resultado y escribir. La dirección máxima de crecimiento de la temperatura es en dirección de este vector. Otra interpretación, la temperatura, su máximo incremento es de 0,2826 grados centígrados. Su máximo incremento. Por eso, ¿en cuánto incrementa? Yo aquí digo solamente la temperatura se expresa mediante este vector. Pero yo quiero en cuánto exactamente. Entonces yo saco su módulo de ese vector y considero positivo para que sea máximo. La temperatura máxima de incremento es 0,28 grados centígrados. Máximo, o sea, es un poquingo que se incrementa, nada más. ¿Ya? Eso quiere decir. Aquí hay otro ejemplo de colina, de nivelación de terreno. Mira, usted se encuentra en un punto, esto nos da el GPS o la ubicación, ¿no es cierto? Nos puede dar esta ubicación en tridimensional. Menos 100, 430 sobre una colina que tiene la forma de la gráfica de esta función. Con X datos dados en metros, determinar, dice. Aquí está la colina. Esta foto les recuerda dónde es, a ver los que conocen. ¿Dónde es esa foto? Chochí. ¿Dónde? Chochí. Ah, en Chochís, exactamente. Es que he ido a Chochís, por eso es esa foto de ahí. ¿Ven? Los que han ido aquí, ¿no ven? Conocen. Una foto real, no es cualquiera. Dice, ¿cuál es lo que han subido a que se llama la muela del ángel? ¿Cómo es? La muela del diablo. La muela del diablo. Ah, ya. Ah, yo decía del ángel, pero ya bueno. La muela del diablo y esa muela está chía todavía, fíjense, ¿sí o no? Los que han subido aquí tiene una pendiente feísima, ¿sí o no? Agarrarse de las hierbas, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces dice aquí, primer paso, identificar la función, ya me dieron. Segundo paso, el punto y el vector, dirección, o sea, en qué dirección voy a calcular. Segundo paso, determinar las derivadas parciales. Determino en Z, determino en X, en Y y en Z me olvidé por ahí. Ah, en dos variables nomás, ¿no? En X, Y y Z es bueno. Ya, pero bueno.
ZXY, sí. Entonces, aquí está. El vector gradiente es la derivada en X y la derivada en Y. Y aquí está, la derivada en X es, aquí está, 0,6 y derivada en Y es 0,8. Los valores que he sacado, entonces ya está mi vector gradiente. Este vector ya lo expresé, pero no quiero solamente en qué dirección va, sino en cuánto aumenta. Y para eso voy a sacarle el vector dirección, ahí está, determino el vector unitario, ¿ya? Y determino la derivada direccional. Es el producto del vector gradiente por el vector unitario. Entonces eso da 0,14. Entonces la derivada direccional no solamente me pedía en cuánto aumenta, sino en qué en dirección del vector cuánto aumenta. Entonces aquí yo digo, séptimo paso, determinar el ángulo. Ahí está en 0,8. Interpretar los resultados y escribir la conclusión. Aquí están los resultados. La variación del ascenso de la colina hacia el noroeste es 0,14 metros. Es lo que he sacado. La variación en sentido del vector oeste que decía. Es decir, que asciende 0,14 metros de altura por cada metro de desplazamiento horizontal. Eso quiere decir los 0,14. ¿Ya? ¿Con qué ángulo? No puede, un ángulo pequeñito, porque la pendiente, los que han subido a esa colina es bien parada, pero dice que para avanzar tengo que ir con un ángulo de 8 grados solamente respecto a la horizontal. Si voy recto no voy a poder subir, tengo que ir a un ángulo de 8 grados centígrados, 8 grados sexagesimales, ya no es centígrado. Esa estación. Seguramente ustedes van a tener más chance para mirar. Aquí hay otro. La densidad, Rho se llama esto, una estudiante, ¿qué es eso? ¿Es P o una P mal escrita? Me dijo un día. Yo le dije, esto es Rho, por favor, los ingenieros tenemos que saber el alfabeto griego bien, conocer al menos. Esto es Rho, significa para expresar la densidad. La densidad en kilogramos por metro cuadrado en cualquier punto de una placa rectangular situada en el plano XY está dado por la función, la distancia se mide en metros. Calcule la tasa, esto está medio en guarayo, quiere decir, calcule la variación nomás, o la razón de cambio de la densidad en el punto 3,2 en dirección del vector. Y determine la dirección y magnitud o módulo de la máxima tasa de variación de la densidad en el punto. No hagamos lío, atiendan acá. Miren, la función densidad es Rho igual a 1 sobre raíz cuadrada x cuadrado más 3. Y el punto y el vector dirección. Segundo paso, determinar las derivadas direccionales en el punto. Respecto de x es 3 negativo, respecto de y también negativo. El vector gradiente ya lo tengo, ahí está el vector gradiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta? Determinar el vector unitario. Coseno de 2/3 había sido un medio negativo, coseno de 2/3, seno de 2/3 pi raíz de 3 sobre 2. Este es el vector unitario, ya no necesito calcularlo, su módulo y dividirlo. Entonces, el vector, ahora la derivada direccional es el vector gradiente de la densidad por el vector unitario. Multiplicando me da aproximadamente 0,0036. Ahora, determinar el módulo del vector gradiente. ¿De cuál es el vector gradiente? Está aquí atrás. El módulo de esto determino. ¿Para qué? Fíjense. Determino el módulo, me da 0,56. Determino el módulo para saber en cuánto aumenta. Quinto paso, vamos a interpretar. Dice, la densidad de la placa disminuye. ¿Por qué? Porque es negativo. En 0,036 kilogramos por metro cuadrado en el punto 3,2 en dirección del vector B. La máxima variación que alcanza la densidad, o sea, la variación es 0,56 kilogramos de eso. Eso quiere decir el vector. No sé si hay otro ejemplo, no hay más. Eso es todo en derivadas direccionales.
Esto me hubiera gustado hacer, esto es bonito para explayarse en el pizarrón, pero bueno, ahí está por las condiciones, ¿ya? Yo les quiero preguntar, seguimos, tengo un tema más yo ahí, ¿qué horas son? No sé qué horas tienen ustedes. Tengo otro tema que es máximos y mínimos. Hasta ahí, Inge. Hasta ahí nomás, Inge. Ahí, Hasta ahí Hasta ahí nomás, nomás, ingeniero. máximo y mínimo nos guardamos para el segundo examen. Sí. Sí. Ingeniero. Ya, muy bien, entonces a pedido de ustedes, máximo y mínimo nos vamos a guardar para la segunda, ya. Entonces, aquí. A ver, ahorita vamos a volver. Aquí, entonces, vamos a ir acá. Siguen llegando, de que no, pues ya. Muy bien, eso es, queridos jóvenes, por ahora, ya. Ahora, antes de que me hagan preguntas, ya, a veces preguntan Burrera, ¿no? ¿A qué hora va a ser el examen? De que no, ya. Burrera nomás preguntan algunos, ¿ya? Entonces, atiendan, yo voy a hacer esa explicación primero. Atiendan. El examen va a ser el día sábado en su horario de clases, ¿ya? Donde han ido a recoger el práctico, ahí va a ser el examen. ¿A qué hora va a ser? A las 4:30, pero de las 4 a 4:30 voy a hacer la recepción uno por uno, van a firmar de apuntes y de práctico. Y al final del examen se lo van a llevar corregido. ¿Por qué? Porque tienen que continuar trabajando en el mismo cuaderno. Por eso les he hecho hacer cuadernos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, de 4 a 4:30, recepción de prácticos por lista y firmado. Porque después no falta, ay, ingeniero, presenté y se perdió mi práctico. Y ya lo conozco. Otra cosa, puntuales, no ese día no me estén diciendo, ay, que llovió por mi casa, que se inundó, que mi cortea no me quería desprender, por eso me tardé, nada de burrera, ¿ya? Ese día, ustedes, aunque sea, vayan si usted vive en Cotoca, váyase a las 12, si vive en vive en Monteverde, tiene que partir temprano, ¿ya? Entonces, usted, quiero verlos de 4 a 4:30. Tampoco venga el último 4:30, porque a las 4:30 ya cierro. Cuidado que tengo una cola ahí que recién llegué, nada. Media hora antes ahí deben estar esperando ustedes, ¿ya? Está bien, de 4 a 4:30, si tal vez yo vaya más antes, voy a ir recogiendo, pero de 4 a 4:30 es la recepción de apuntes. Otra cosa, deben llevarse su hoja de cuadernillo tamaño oficio. No me vengan ese día, ay, me olvidé, compañero, tiene una hoja, lo vamos a votar al que no tiene su hoja, ¿ya? ¿Está bien? Y sus apuntes, por favor, pongan nombre, apellido, todo eso, ¿ya? Entonces, tienen hoja de cuadernillo, desde ahora cómprense. No digan, estaba cerrado la librería, que no sé qué, no sé qué. Ingeniero, ¿ya? Tengo que tomar mis precauciones porque ustedes son los interesados. Segunda cosa, voy a mostrar esto de acá. ¿Dónde está? No. Allá, esto. Para que nadie esté después de decir, ¿hasta dónde es el examen? La costumbre. Ahí está, voy a abrir y voy a mostrar qué cosas hemos avanzado, ¿ya? Las preguntas, si son difíciles, van a ser 5. Si son fáciles, van a ser 10, ¿ya? Pueden utilizar su apunte, su computadora, menos el celular, ¿ya? ¿Está bien? Geometría analítica en el espacio. Geometría analítica en el espacio y era el práctico, y era el práctico número 1, ¿verdad? Luego hemos avanzado funciones de varias variables, y ahí está el práctico, curvas de nivel, y ahí está el práctico número 2. Después hemos avanzado derivadas
de funciones de varias variables. ¿Sí? De varias variables. Y ahí estaba el práctico número 3. Derivadas parciales y su aplicación. Derivada de funciones implícitas. Derivada de funciones implícitas. Práctico número 4. ¿Sí o no? Después, aplicación de la derivada parcial, incremento total. Práctico número 5. Okay. ¿Sí? Después hemos avanzado regla de la cadena. Regla de la cadena. Práctico número 6 debe ser. Práctico número 6. Ahí está. Derivadas direccionales, derivadas compuestas. Y como último, oringa fresquingo nomás está, como pan caliente, está la derivada direccional. Y entonces estamos en el presente del práctico número 7. Y eso es todo, jóvenes. Práctico número 7, hasta ahí. Estos ejercicios pueden ver en el libro de Larson, en el de Stewart, etc. ¿Ya? Hasta ahí entonces, porque yo tenía listo para avanzar máximo y mínimo. ¿Hasta ahí nomás? Sí, hasta ahí nomás, Inge. Ya, entonces, son las preguntas. Ahora, no sé si quieren preguntarme algo, alguna consulta. Estoy para atenderlo. Ya la clase ha terminado. ¿Ya? Buenas tardes, ingeniero. Queríamos preguntarle, pasa que hemos estado charlando con nuestro compañero y no se subió una posibilidad de que cambiemos el examen a lunes para que tengamos más tiempo para estudiar. No sé si quiere y puede. No, está programado la otra semana el curso, ya no hay más. Es que no nos va a dar para hacer el práctico, ingeniero. Ingeniero, por favor, buenas tardes. Porque los apuntes. muy largo. A ver, Todo bien. Y estudiar. Buenas. Por favor, ingeniero. Dice, en el tema del práctico y Piedad. es demasiado para todo este tiempo que estamos avanzando. La mayoría trabajamos y tenemos vida, digamos, como... Apenas pasaron 4 días y ya estamos todos fundidos ya. Ese avance de Ingeniero, o sea, ya tenemos el dedo doblado, digamos. 4 Le pedimos, Por favor, Inge, tomen en cuenta. Por favor. No es normal, los jóvenes, los de la mañana ya están listos, están asistidos en la tarde, ¿no? Yo le dije, oye, vayan a estudiar, ¿qué? Entonces ya todo está programado para los dos grupos, ya hemos quedado de acuerdo todos, no se cambia nada, ustedes sigan, mañana tienen tiempo libre, ya desde ahorita pueden empezar a estudiar. Enviar una foto o un ejercicio, yo les voy a atender, ya, yo no importa que esté en carretera, hablando por teléfono, yo resuelvo, ya, pero pónganse de acuerdo, háganse, porque no se puede suspender el examen, porque, a ver, vamos a hablar de fecha. La otra semana, el otro ya es carnaval, ¿no es cierto? Y el otro miércoles después de carnaval ya es el examen. Vale decir que nosotros tenemos que terminar de avanzar el día jueves de la próxima semana todo el curso de verano ya. Es que así es curso de verano, jóvenes, están un poco sorprendidos y esto es ingeniería, no nos podemos quejar. ¿Ya? ¿Está bien? Si ustedes no han estudiado a eso mismo con otras materias, justo está medio mal, porque es primera vez que se quedan en ingeniería que es largo. ¿Ya? Es que, ingeniero, buenas tardes, como le decía, es que es demasiado el tema de los apuntes, más el práctico, y no puedo, o sea, en mi caso yo trabajo, no tengo tiempo mucho para hacer las tareas, pero me estoy haciendo aún es el examen, por favor, porque es que es demasiado. Llevamos 4 días y no es que hay descanso, sino que los 4 días yo me estoy amaneciendo haciendo las tareas. Y está bien, digamos, es su materia. Así es que es verano, pero le pedimos, por favor, un poco de tolerancia. Hasta el día lunes, si es posible,
presentaron que sea los prácticos, sino el sábado damos examen, pero el práctico y los apuntes les presentamos el día lunes, por favor. Solo les pido esto. No, es que es un poco difícil, yo lo tengo programado. El lunes ya tenemos otras actividades, ahí el PSA igual estamos haciendo ahí, no, muy difícil, o sea, la programación está ahí, así que por eso lo que se tenía que hacer es, cada día avanzado es estudiado, así era, o sea, prácticamente no tienen que descansar, por eso yo, aquellos que inscriben 2 materias en verano son suicidas, tío, no, una apenas es. En ingeniería es así, así que tienen nomás que aguantar todo lo que puedan. Algunos ya han terminado, si nosotros suspendemos, dicen, el otro día yo le dije, le voy a cortar esa parte, y no faltó uno, dijo, no, ingeniero, es que yo ya lo hice, no es justo. Entonces, por esa razón yo no me gusta hacer esa situación. Yo le dije el otro día, le corto esos ejercicios para que no sea pesado, y uno dijo, no, ingeniero, yo ya lo hice, no puede ser, ¿qué voy a hacer? Lo voy a borrar, me dijo, ¿ves? Entonces no hay esas situaciones. Por eso yo a inicio del curso yo les programé hace 2 semanas, ¿sí o no? Ustedes yo les dije, se van a desvelar, se van a amanecer, van a estar cansados, es normal, y ahí estamos. Ya, entonces, el examen es sencillo, no hay, si ustedes han hecho el práctico y los apuntes va a ser, ya, no hay suspensión, eso sí que es imposible, ya. Lo que yo les puedo guiar es lo siguiente, el examen va a ser con cuaderno abierto, con computadora, menos con celular, ¿ya? Y por eso es escrito. Sí, con todo, calculadora, computadora. Claro, ingeniero, el problema no es el examen, literalmente. El problema es el tema, o sea, que los prácticos y los apuntes es mucho. O sea, acabarlo en 5 días es casi imposible. Y la mayoría estamos recién empezando el práctico. El domingo, el sábado. Ingeniero, y además usted había explicado que estudiantes que no tengan los prácticos y el sábado, los apuntes no ingresan y ya no vean el examen. Y no, la verdad no hemos estado de verano, ingeniero. Ya, está bien, hagan lo que puedan, pues cada uno va a hacer, tampoco uno puede hacer lo que puedan, si no pueden a ese ritmo, pues vamos a ir hasta donde puedan, ¿no? Pero ese va a ser su nivel, ¿no? Algunos ya han terminado y entonces se enojan conmigo, dicen, no, pues ingeniero, ¿cómo para ellos? Y yo ya lo hice todo, ¿ves? Entonces, claro, la mayoría de ingenieros, yo creo que apenas está empezando el práctico, porque yo en el tema de los apuntes apenas estoy acabando y los prácticos aún no lo inicié por el tema del tiempo. Como que le decía, yo también trabajo y tengo diferentes cosas que hacer en el tiempo del día y mucho también, la verdad. Ya, bueno, hagan lo que puedan, pues quiero ver quién es más valiente, pues, ¿ya? Más bien pregúnteme si hay alguna duda, alguna cosa, si no ya ahí terminan, ¿no? Ya, tienen mañana todo el día, 26 horas. ¿Ya? Usted había dicho que podíamos tener una clase presencial el próximo viernes. ¿No será que podríamos presentar nuestros apuntes también ese día? No, es que ya es el segundo examen, ya es el próximo viernes. Segundo examen, es que así es verano, pues. El otro viernes ya es la presentación de todo ya. Pues, ya no, y el 1, ¿qué vamos a hacer? Por eso yo les dije, o un solo examen a morir, a matar, y listo, ¿no? Ahora, otra alternativa es que yo no les tome, no hagan nada, yo les tomo un examen sobre 100 después de carnaval y se acaba el día. Eso si quieren, ahorita lo firmamos. No vale práctico, no vale apunte, no vale nada, y yo le tomo un examen sobre 100 el día sábado, el día miércoles con 100 preguntas, y el que aprueba con 51 aprueba. Y así se evitan de prácticos, cuadernos, apuntes y de los lloriqueos, porque 30 puntos le estoy dando, por eso es el esfuerzo. Ahora, firmémoslo si quieren ahorita con ustedes. Mi otro grupo yo voy a tomar examen sin problema, mañana, el sábado ya están listos ellos. Si quieren, lo dejamos aquí y tomamos el miércoles, después de carnaval, un solo examen sobre 100 y no hacen práctico, no hacen nada. ¿Les parece? Propuesta. No. Si quieren lo firmamos. No, así nomás. Algunos más o menos. Ya, entonces, por eso, pues no es justo. O sea, es que aquí no es lloriqueo. En ingeniería no podemos estar llorando. Yo
Mira, yo he tenido estudiantes excelentes, no es primera vez que estoy dando cálculo, no es, o sea, mi vida es dar cálculo, estoy dando 26 años y no, es que ahora están muy llorones. Cuando uno trabaja y estudia, jóvenes, yo toda mi vida he trabajado y estudiado, pero no quiero hacer ninguna comparación, pero uno se expone a hacer eso. O sea, si uno no se va a exponer para estar quejándose, mejor no trabaje o no estudie. Entonces uno tiene que ser machango. Y son jóvenes sanos y métanle. Ahorita, mira, en vez de que me pregunten ejercicio, ya me han hecho perder tiempo más bien, o ustedes han perdido tiempo. Pero jóvenes, yo les voy a dar todas las consideraciones. Yo quiero saber quién se ha esforzado hasta eso ahí. El que no todos también pueden esforzarse el 100%, ¿sí o no? Yo como digo en forma de broma, digo, no todos también van a ser ingenieros, algunos tienen que haber para los mandados también, ¿sí o no? Ya, entonces... yo le voy a hacer todas las consideraciones, yo estoy mirando, por eso a mí me gusta evaluar. Ahora, si quieren que yo los califique, díganme, yo los califico. Les tomo un solo examen el miércoles después de carnaval, el miércoles 3, y no hacen ni prácticos, no se desvelan, no hacen, les tomo 100 preguntas y el que responde 51 preguntas aprueba. Si quieren, así también. Ahorita lo firmamos y ya no... El lunes nos vemos avanzar, el miércoles, el jueves, 3 clases más ya lo acabamos. ¿Qué dicen, joven? Mira, aquí debían ganar puntos. Ahora, si quieren, yo les voy a mandar cápsulas de conocimiento igual, envíenme, eso no he estado mandando, mañana puedo mandar, el domingo también. Ya algunos se han ganado puntos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Inge dijo que iba a enviar su diapositiva. Ya está la diapositiva. Ahorita lo envío el que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Lo demás ya está en la plataforma. Está. Ya tengan paciencia, jóvenes. Yo les voy a evaluar a los que han hecho, algunos que no han podido, pero tampoco pueden no hacer nada, digamos, ¿no? Entonces, lo que puedan, yo les voy a considerar todo. ¿Listo? Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. Una consulta, ¿será que los prácticos como ese que debemos hacerlos todos, pero no nos los podría aceptar por lo menos teniendo hasta el 85% de cada práctico? Pero hagan lo que puedan, pues. Si usted quiere tener 100%, lo va a hacer todo. Si usted quiere tener menos, haga, pero haga, no me deje a media. Yo conozco a los estudiantes, ¿sabe? Ahí dice ya unos cuantos ejercicios de cada práctico, unos 2 ejercicios hace tampoco así. Por eso yo les he dicho, yo les hubiera querido mostrar del semestre. Se hicieron la burla en presentar los prácticos. Muy flojos están los estudiantes. Miren, ya lo que puedan, por eso, si usted no completó, tampoco decir, oye, no completó, fuera de aquí, no, lo que puedan, hagan, por eso, de acuerdo. Cuando más gordo el práctico, más gorda será la nota, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Ya? Lo que puedan, pues hagan, ¿sí? Pero hagan. ¿Listo? Yo tengo comprobado una cosa. Si yo soy exigente a mis estudiantes, de los 100%, el 20% son buenos, el 40% medio bueno, el otro por ciento regulares y un poco hay malos que no quieren hacer nada. Y entonces la gran mayoría de los estudiantes hacen, tal vez no hacen todo, pero hacen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que está diciendo que trabaja seguramente se ha esforzado, pero ha hecho otro vago que no trabaja, solamente estudia, no hace nada. Entonces, ¿ves? El que trabajó más bien se esfuerza más que aquel que no trabaja. ¿Ya? Yo les voy a considerar jóvenes, pero no cambiemos la programación, por favor. ¿Ya? Hagan lo que puedan, si no han completado todo el práctico, pero hagan de poco en poco algo lo que puedan. ¿Ya? ¿En qué quieren ganarse más? Ahí, pues. ¿Ya? ¿Listo? Eso, jóvenes. ¿Qué dicen? Ingeniero, una pregunta más. Está bien, Inge. ¿El día de mañana nos va a dar libre para que podamos completar o vamos a pasar clase? No hay clase mañana. No hay clase. Ya. Desde ahorita ya están libres ustedes. Ok, gracias, Inge. ¿Ya? Eso es todo.
envíenme además cualquier ejercicio que, ¿sabe qué? Es que ustedes están cometiendo un error. Si están estudiando solitos, nunca van a terminar. Estudien, reúnanse en grupos, por favor, de 5, de 10. No sé si se conocen o no, pero la habilidad también cuando uno estudia es que busca compañeros con quien estudiar, con quien hacer grupo de valientes. Tampoco va a ser con un grupo de flojos, ¿sí o no? O algunos hacen grupo con su corteja, usted está fregado ese para su corteja, más tiene que hacérselo. Así que no hagan grupo con su corteja, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué dicen, jóvenes? Ya, así que no se preocupen, jóvenes, hagan lo que puedan, pero el sábado damos examen, ¿ya? Les voy a sugerir algo, ¿Sabe qué? Practiquen los ejercicios que está resuelto en el práctico, los apuntes y los ejercicios que están del práctico. Los ejercicios largos de ya eso no van a entrar, son ejercicios cortitos que yo pregunto. Si quieren les digo de qué va a entrar al examen, Eli. Sí, mejor. 2 modelos. Por favor, ingeniero. Diga, no, a ver, ingeniero. Un modelo, ya, si son 10 preguntas, va a ser fáciles. Si son 5, va a ser un poco más difícil. ¿Quieren 10 o quieren 5? 10, ingeniero. 10. Ya, miren entonces. 10. De hecho va a ser una aplicación de derivada direccional. Una aplicación, un ejercicio cortito. Una derivada direccional. Van a poder abrir su apunte. 2, va a ser una aplicación de regla de la cadena. Ya van 3, ¿sí o no? Otra aplicación de diferencial, hallar el este, ¿sí o no? ¿Está bien? 3, ya va. 4 va a ser una derivada, ¿ya? Una derivada cortita, primer derivada de una función. Simplificar. Y una de geometría analítica. Nada de gráficos no va a haber. Nada de gráficos. ¿Listo? Son las 5. Una de geometría analítica que calculen la ecuación de la recta, su ecuación paramétrica, algebraica, si son o no son paralelas, etcétera, etcétera. Ubicar los puntos. No va a haber nada para que ustedes grafiquen, ¿ya? Puede ser una de dominio, calcular el dominio también. Escribir el dominio, ni siquiera graficar. ¿Listo? Función en el punto así, cortita van a ser. Pero una aplicación de derivada direccional, de regla de la cadena y de gradiente. Eso. ¿Ya? Hay aplicaciones allá de la derivada, ya no. Esas aplicaciones están en diferencial, en regla de la cadena y derivada direccional. ¿Ves? 3 aplicaciones así de problemas. Ya hay algunos ejercicios largos de demostración, eso no vamos a preguntar, eso solo es para ensayar, para que ustedes hagan. ¿Entendido?